A partir de este día vamos a empezar a compartir un nuevo ciclo de mensajes. El título del ciclo es Viviendo un cristianismo genuino en tiempos finales. El mes pasado hablamos acerca de las señales de los tiempos del fin. Ya conocimos, por lo menos en resumen, algunas de las características de los tiempos que van a caracterizar o las señales que van a caracterizar los tiempos finales que estamos viviendo. Una vez que conocemos lo que va a acontecer, ¿cómo tenemos que estar preparados nosotros? Es un punto también crucial, ¿verdad? Como cristianos no solamente tenemos que ser conocedores de las señales de los tiempos, sino también tenemos que ser gente que esté preparada para encarar y vivir los tiempos finales. El título del mensaje de este día es Elige el bien y no el mal. Dios ha puesto delante de nosotros dos caminos. Uno es el del bien y el otro es del mal, de la vida y el de la muerte. Pero el Señor nos dice que nosotros escojamos la vida, el camino de la vida, el camino de la bendición. Vayamos a Deuteronomio, por cierto, el pasaje que menciona aquí el Señor de manera clara como un consejo a nuestras vidas, como un mandamiento para nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Amén. Allí está. Dios en su sabiduría nos ha dado libre albedrío. Libre albedrío significa libre voluntad, significa libertad para elegir, significa libre potestad. Y eso es lo que nosotros tenemos, libertad para escoger. Y por cierto, todos los días estamos realizando decisiones, elecciones en cada área de nuestra vida. Vamos realizando permanentemente decisiones, pero solamente tenemos que entender que cada decisión que nosotros tomamos va a afectar al resto de nuestras vidas. Y no solamente a nuestra vida, sino también la palabra nos habla acerca de nuestras generaciones. Oportunidades de elegir se nos presentan a diario, pero antes de elegir debemos preguntarnos, ¿conocemos realmente todas las opciones que tenemos para elegir? Para hacer una elección tenemos que conocer todas las alternativas que tenemos. Y solamente así nosotros podremos hacer una decisión correcta, ¿verdad? Muchas veces tomamos decisiones sin conocer nuestras diferentes alternativas, sin conocer todo el terreno que tenemos que conocer para tomar una decisión apropiada. Recuerdan que uno de los grandes desafíos para nosotros como cristianos que estamos viviendo en estos tiempos finales es tomar decisiones apropiadas, tomar decisiones que estén basadas en la palabra del Señor, en los principios de Dios, en los principios de lo que nosotros vivimos, que es la vida cristiana. Como cristianos que somos regidos por principios de vida cristiana, principios que Jesús nos enseñó a nosotros cuando estuvo en la tierra. Solo así, amados hermanos, cuando estemos nosotros frente a la tentación, podremos elegir lo correcto y hacer el bien. Porque si no conocemos los principios de vida cristiana, si no conocemos los principios de la palabra de Dios, no haremos decisiones acertadas en nuestras vidas. Es más sencillo elegir lo fácil que lo correcto, y de ahí vienen las consecuencias difíciles para nuestras vidas. La palabra nos dice a propósito en Mateo capítulo 26, verso 41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todo el tiempo la carne es débil y nosotros estamos ante esta situación. El espíritu está dispuesto, el espíritu siempre quiere obedecer a Dios, el espíritu siempre quiere hacer lo que la palabra del Señor nos manda, nos ordena hacer, pero la carne es débil. La carne va a elegir hacer lo fácil y no lo correcto, porque lo correcto no siempre es fácil. Amén. Es un verdadero reto para nosotros como cristianos elegir hacer lo correcto en cada área de nuestras vidas. Y en estos tiempos finales mucho más, amados, tenemos que nosotros ser conscientes de hacer lo correcto y no lo fácil. Dios nos pone siempre en el camino situaciones que estamos enfrentando a diario. Por ejemplo, una situación práctica en la vida, una situación del perdón. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos ante una situación del perdón? Alguien te ofendió. Tienes dos opciones para responder ante esta ofensa. O eliges hacer lo correcto, que es perdonar, o eliges lo fácil, que es evitar a esa persona. Y cuando de pronto está viniendo esa persona cerca de ti, tú te pasas a la vereda del frente y la evitas, ¿verdad? Esa es tu elección, esa es la opción que tienes de elegir. Solamente que nosotros tenemos que hacer la elección correcta
Y el evitar a una persona pasarse al frente de la vereda no es la elección correcta. Es una elección fácil, pero no es correcta, mucho menos bíblica. Y nosotros tenemos que ser gente que camina en los principios de la palabra del Señor. Y la palabra dice que al que te ofendió tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Esa es la vida cristiana. Esos son los principios cristianos. Por eso la palabra nos dijo ya desde el principio, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Escoges la vida, que es el camino de Dios, y tú y tu descendencia vivirán. Y la vida que el Señor nos da es una vida abundante, es una vida plena, ¿verdad? En el texto original esta palabra escoger significa elegir. Bueno, hasta aquí no hay una gran revelación, pero significa elegir por ser agradable a nuestras vidas. Por ser agradable y de gran estima. Cuando el Señor dice, escoge pues la vida, está diciendo, escoge, elige por ser agradable y de gran estima la palabra de Dios para tu vida. Amén. Ahora sí tiene un sentido diferente, ¿verdad? Un niño está sentado en la mesa, ahí lo sientas, pones delante de ti lo mejor que son las verduras y una sopa de espinacas. Pero también tiene otras alternativas como unos dulces y alguna comida rápida, la comida chatarra, ¿verdad? ¿Qué va a escoger el niño? No va a escoger las verduras ni la sopa de espinacas, porque no le son agradables ni le son a él de gran estima. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, porque no tiene la revelación. Así es la palabra de Dios en la vida de una persona. La persona que ha nacido de nuevo, la persona que es cristiana, aprecia la palabra del Señor. Le son de gran estima. Le son agradables y de gran estima. Pero aquella persona que no ha nacido de nuevo está ante la palabra de Dios y es al niño, o sea, es lo que es para el niño la sopa de verduras. Ni le es agradable, ni le es de estima. ¿Cómo es para ti la palabra del Señor? Es un buen punto para empezar, ¿verdad? ¿Te es realmente la palabra agradable? ¿Te es la palabra de gran estima? ¿Estás buscando la palabra del Señor? ¿Estás buscando edificar todos los días tu vida en la palabra del Señor porque entiendes que esto es de gran estima para ti? ¿Entiendes que es de gran valor realmente la palabra del Señor? Y es más, ¿es para ti agradable la palabra del Señor? El salmista decía, más dulce que la miel es tu palabra. Eso significa, wow, qué agradable, qué deliciosa es tu palabra. ¿Cómo estás? ¿En qué punto estás? Muchos se acercan a Dios simplemente por conveniencia o por miedo. Hasta aquí, ¿cuántos están por miedo? Miedo a lo que va a acontecer en el futuro, o incluso el miedo al infierno, miedo a cualquier cosa que acontezca en nuestras vidas o que nos acontezca en el futuro. Nosotros no podemos amar o no podemos seguir a Dios, más bien los caminos del Señor, por miedo, sino por amor. Hay mucha otra gente que también está por conveniencia. Es que me dijeron que si yo me acerco a Cristo voy a ser bendecido en esta y en esta, en esta. Empiezan a mencionar todas las áreas de sus vidas. Y son conveniencieros, ¿verdad? ¿Está bien dicho el término? Se acercan a Dios por conveniencia. Unos por miedo, otros por conveniencia. Pero nosotros debemos escoger amar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios por amor. Porque nos son agradables los caminos del Señor. Porque nos son agradables las palabras del Señor. Porque Dios, el amor del Señor, nos es de gran estima. Esa debe ser nuestra elección, esa debe ser nuestra alternativa. Por esta causa, por esta única razón es que nosotros debemos seguir a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacerlo así? Es que es un proceso, ¿no? El enamorarnos de Dios es un proceso en muchos. Algunos nos enamoramos así, amor a primera vista. Ni bien lo conocimos y nos enamoramos y jamás nos queremos desenamorar. Estamos totalmente enamorados del Señor, pero otros son de proceso retardado, ¿no? Poco a poco van enamorándose gradualmente. Son los que calculan mucho para acercarse a Dios. No importa en qué punto estés, pero tú tienes que realmente amar a Dios, servir a Dios
porque la palabra de Dios para ti es de gran estima. Tienes que servir a Dios porque la palabra del Señor es agradable para tu vida. Y así es como nosotros tenemos que caminar. La palabra nos dice en Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, de una gran promesa de bendición que Dios hizo a un hombre que respondió de la manera que nosotros estamos hablando. Dice Génesis 12, 1 y 2, estamos hablando de Abraham. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta era la promesa que Dios había hecho a Abraham. Una promesa hermosa, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó y le obedeció a Dios. Y dice Isaías, por cierto, en el capítulo 41, respecto del corazón de este hombre llamado Abraham, 41:8 de Isaías dice: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo lo llamó Dios a Abraham? Mi amigo. No solamente un amigo, ¿no? Tú puedes tener muchos amigos. Fulano de tal Julio, oh, sí, es un amigo. Pero que diga, es mi amigo, es otra cosa diferente, ¿verdad? Es completamente diferente. Y aquí el Señor se refiere a Abraham como mi amigo, aquel que realmente me busca porque mis palabras le son agradables. Aquel que me busca, aquel que me obedece, porque mis palabras le son agradables y de gran estima. Aquel que dejó todo porque me creyó, porque confió en mí. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Dios también quiere ser tu amigo o quiere que tú seas su amigo, su amiga. Le agradó tanto a Dios la obediencia y la fe de Abraham que se refiere a él como su amigo. Esto es hermoso. Realmente al compartir, al meditar en estos pasajes de la Biblia podemos entender el corazón de Dios y lo que Él espera de nosotros, lo que Él desea de cada uno de nosotros. Pero Abraham, en un momento de escasez, hizo una decisión incorrecta. Él decidió ir a vivir a Egipto. Y dice la palabra en Génesis 12:10, sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Antes de entrar Abraham a Egipto, hizo un trato con su mujer, para que ella no diga que es su mujer, sino su hermana, porque era muy hermosa, dice la palabra, su mujer Sara, y él temía por su vida, por causa de la belleza de su mujer. Entonces hacen un trato y le dice: tú no digas que eres mi mujer, sino mi hermana. Y sucedió así que los egipcios alabaron la belleza de Sara. A tal grado esta belleza era que resaltaba en toda la nación que la llevaron al mismo palacio del faraón. Y allí estaba en el palacio y por causa de Sara dice que Abraham fue muy bendecido. Pero Dios hirió al faraón e hirió a toda su casa con plagas, debido a que, obviamente, estaba haciendo algo incorrecto, sin saberlo, pero estaba haciendo algo incorrecto. Esa mujer le pertenecía a alguien, no era soltera. Esa mujer era casada y por causa de eso trajo un gran juicio sobre la casa del faraón y de toda su familia. Y ahora el faraón, una vez que se entera de esta situación, de que Sara no era la hermana, sino la esposa de Abraham, los expulsa a Abraham y a Sara los expulsa de Egipto. Y dice la palabra en el capítulo 13, verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Es importante realmente centrarnos en lo que la palabra dice y en cada palabra en particular para entender realmente el propósito de Dios. En el capítulo 12 leímos el verso 10 que decía: sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham, ¿qué hizo? Descendió. Diga conmigo, descendió. Ahora sucede en el capítulo 13, verso 1 que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev.
descendió a Egipto. Egipto es el tipo del mundo. Y cada vez que nosotros vamos a Egipto, ¿saben qué estamos haciendo espiritualmente? Descendiendo. Estamos descendiendo. Estamos yendo abajo. Estás yendo abajo espiritualmente cada vez que vas al mundo, a las cosas del mundo. Cada vez que te enredas con el mundo, estás descendiendo espiritualmente. Pero en su gracia y en su misericordia el Señor, ahí de Egipto, nos sube. Y subió. Dios nos rescata de Egipto. ¿Cuántos han sido rescatados muchas veces de Egipto? Muchas veces, ¿verdad? Abraham hizo una elección que no era correcta. Fue a buscar en Egipto la ayuda que está en Dios solamente. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Vamos a Egipto, al mundo, a buscar ayuda. En lugar de buscar la ayuda y el apoyo en el consejo de Dios, la guía en la palabra del Señor. Muchas veces estimamos más el consejo de Egipto, de los psicólogos, que el consejo de la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos tal cosa? Diga conmigo, descendiendo. Pero no tenemos que descender, sino tenemos que subir a las alturas, donde está nuestro Dios. Él es el consejero por excelencia. Él es la sabiduría plena. Amén. Y las palabras de Dios nos tienen que ser agradables a nosotros y de gran estima, amados hermanos. Eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo, realmente enamorarnos de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? A partir del conocimiento, a partir de la comunión con el Señor. Más lo conoces, más te enamoras de Dios. Y cuando salió de Egipto, dice, hacia la tierra del Negev, subió. Y nosotros tenemos que subir. Cada día tenemos que avanzar, cada día tenemos que subir una gradita más en ese conocimiento de Dios, en esa comunión con Dios, en esa intimidad con el Señor. Tenemos que subir, amados hermanos. ¿Cuántos están subiendo en este tiempo en su vida espiritual? En el termómetro de esa temperatura espiritual, ¿cuántos están subiendo? Espero que tú estés subiendo y no descendiendo, porque muchos, como dice la palabra y hemos compartido ampliamente, a causa de la maldad de este mundo, dice, el amor de muchos se enfriará. Espero que el amor tuyo no se esté enfriando, sino que esté subiendo, avanzando. Génesis capítulo 13, vayamos más adelante. Para este tiempo, Lot estaba con su tío Abraham, y Lot había descendido también junto a Abraham hasta Egipto. Y dice de los versos 5 al 13, Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas y vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esa tierra. Abraham le dijo entonces a Lot, no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Qué buen consejo, ¿verdad? Somos hermanos, ¿y cómo va a haber altercado entre nosotros? Espero que, hermanos, estemos tomando en cuenta de este apunte. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Le pregunta Abraham a Lot. Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de, diga conmigo, Egipto, en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí. ¿Qué hizo Lot? Repita conmigo, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura. Pero los hombres de Sodoma eran malos en gran manera, grandes pecadores contra el Señor, o pecadores en gran manera contra el Señor. Hacia allí puso sus ojos Lot. ¿Hizo una buena decisión o no? Oh, ya veremos que las consecuencias realmente fueron funestas por esta mala decisión. Y cualquier mala decisión que nosotros tomemos también va a traer sus consecuencias negativas. Todo lo que hacemos en la vida, amados, trae consecuencias.
Ya sea lo bueno o lo malo que hagas en la vida, trae consecuencias. Nuestra vida es permanentemente un caminar en el principio de la siembra y la cosecha. Estás sembrando y cosechando todos los días. Lo que hoy siembras, mañana cosechas. Lo que hoy estás cosechando es producto de tu siembra de ayer. Amén. Así que decide bien. ¿Qué es lo que decidió Lot? Canaán significa humillación, significa quebranto, y Sodoma significa volcán, significa fuego. ¿Qué escogió Lot? Fuego, lo volcánico, eso es lo que escogió. Lot sabía que Canaán era una tierra que Dios les había prometido a Abraham y toda su familia, y Lot era parte de la familia de Abraham. Era una tierra prometida por el Señor. Esa era la opción correcta a elegir, pero él no estaba dispuesto a pasar dificultades ni quebranto, que significa Canaán. Dios tiene muchas bendiciones preparadas para nuestras vidas, pero al mismo tiempo Dios nos lleva por un proceso de sufrimientos y de quebrantos. Amén. Antes de que poseamos nuestra tierra prometida, vienen tiempos de sufrimiento y de quebranto. Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Dios tiene que humillarnos completamente, humillar esa carne que no confía en Dios, sino confía en sí misma. Que no se apoya en las palabras del Señor, sino en su propia sabiduría. Que no busca el consejo de Dios, sino busca el consejo del mundo, de Egipto. Solamente en Canaán, en esa tierra del quebranto y la humillación, vas a poder ser tratado por Dios. Pero Lot no estaba dispuesto a ser tratado. Él quería una respuesta fácil, urgente, inmediata. ¿Se parece a algunos de nosotros que buscamos lo rápido, lo fácil, lo inmediato? ¿Verdad? Estamos viviendo en la generación del microondas. Queremos ya no más rápido, inmediatamente la comida. Y no procesar 1 hora y media o 2 horas a fuego lento, que es lo mejor para la salud, ¿verdad? Para sacar todos los nutrientes, pero no, Lot no estaba dispuesto a esperar nada. Sin embargo, Abraham se quedó en Canaán, en ese lugar de humillación y de quebranto. Había escasez, había necesidad, pero Abraham sabía que Dios estaba con él. Amén. Vamos a pasar situaciones difíciles, de quebranto, de necesidad, en muchas circunstancias de nuestras vidas. Pero si tú confías plenamente en el Señor, sabrás que estás seguro. Estés donde estés, vayas donde vayas, sabrás que estás seguro porque Dios está contigo. No busques otra alternativa, no busques otras opciones que no sean Dios y su palabra en tu vida. Cuando elegimos hacer lo correcto, muchas veces pasamos tiempos de dificultad y de pruebas, amados hermanos. Mucha gente dice, ¿por qué? Pero si él es un hombre bueno o una mujer buena, ¿por qué está pasando situaciones difíciles? Precisamente por eso, porque es un hombre bueno. Amén. Para que sea mucho mejor. Sí, ustedes conocen la historia de Lot. ¿Cómo era? Justo. Pero después de la prueba fue un hombre mejor. En su nivel de conocimiento, en su nivel espiritual, él creció. Yo sé que muchos de nosotros estamos haciendo lo correcto. Estamos caminando en esa función de conocer a Dios y de pronto todavía Dios trae pruebas a nuestras vidas que nos confunden muchas veces. Señor, pero yo estoy haciendo lo correcto, Señor, pero yo solamente quiero agradarte. ¿Por qué vienen pruebas a mi vida? Yo quiero subirte más y más en el nivel de conocimiento. Yo quiero que tú crezcas más y más. Yo quiero que tú seas una mujer más valiosa, victoriosa. Yo quiero hacer de ti un hombre poderoso en mi palabra. Amén. Amén. No es fácil, pero es lo correcto. Si elegimos lo fácil, elegimos en la carne. Buscamos soluciones que el mundo nos proporciona, soluciones rápidas. No queremos humillación, no queremos quebranto, sino prosperidad en la carne inmediata. Muchos de nosotros simplemente queremos eso y de pronto llegas a una iglesia donde te dicen exactamente todo eso. Donde te hablan y te predican sobre la prosperidad en la carne, sobre la prosperidad inmediata. Pero no te predican sobre el precio que tú tienes que pagar. Sobre Canaán, la tierra prometida, pero también tierra de quebranto, tierra de humillación. Amén. En nuestra carne nosotros no podremos agradar al Señor, solamente en el Espíritu. Pero para ello la carne tiene que ser quebrantada.
tiene que ser humillada para que reciba el beneficio de Dios. Dice la palabra que Lot alzó sus ojos y escogió la prosperidad terrenal. Él pensó y dijo, Sodoma se mira mejor que Canaán, una tierra de riego, qué hermosa, está verde. Allí alzó los ojos. Y nosotros vemos el ejemplo de Lot repetido de muchas personas en este tiempo, que miran al mundo y dicen, wow, esto es lo que yo quiero. Fama, riqueza y prosperidad y poder, eso es todo lo que quiero, ¿verdad? Y allí están alzando los ojos. Lot escogió ir a vivir a un lugar donde también dice la palabra que la gente era pecadora en gran manera contra Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda decisión! ¿Y qué dice Dios? Escoge pues la vida y vivirás tú y tu descendencia. Lamentablemente, el efecto de esta decisión no solamente iba a provocar algo malo en este hombre, Lot, sino en toda su descendencia. Y veremos a través de la Escritura cuáles fueron esas funestas consecuencias. La palabra descendencia aquí significa genealogía, significa linaje. Y las decisiones que tomemos afectarán también a nuestra genealogía, a nuestros descendientes. Afectarán. Todo lo que tú haces ahora va a afectar a tus descendientes, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Va a afectar. Ya sea positiva o negativamente, va a afectar. Alguien fue valiente de recibir a Cristo en su corazón, de decir, yo abrazo a Cristo en mi corazón. Tal vez ese alguien fue tu abuelo. Y esa palabra vino a tu padre. Y esa palabra llegó a ti. Y esa palabra se regará a las generaciones que vienen. Pero alguien decidió seguir abrazado de la idolatría, de las cosas del mundo, del amor al mundo. Y mucha gente sigue viviendo perdida. Amén. Nuestras decisiones son realmente importantes. Génesis 13:11 dice que Lot escogió para sí. Lot escogió para sí. Lot escogió pensando en sí. Escogió con codicia. Tal vez quería lo mejor para su familia. Dijo, oh, esta tierra está hermosa. Pero estaba escogiendo simplemente en la carne, desde la perspectiva de la carne, no desde la perspectiva del espíritu. Lo que es mejor desde la perspectiva de la carne no es lo mejor desde la perspectiva del espíritu, amados. Amén. Todos queremos lo mejor para nuestra familia, ¿sí o no? ¿O alguien quiere criar a sus hijos en un techo de cartón? No, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero tampoco podemos poner un énfasis y pensar que todo lo mejor es solamente vivir bien materialmente. Tenemos que velar por el lado espiritual, el área espiritual de nuestras vidas y de nuestros hijos, de nuestra familia. Amén. El bienestar, como mucha gente dice, yo quiero darles lo mejor a mis hijos. Y trabajan 23 horas al día. Y obviamente no tienen ningún contacto con los hijos, con la familia, ¿verdad? Y esos hijos viven como unos huérfanos. Pueden tener todo lo material, pero no tienen lo espiritual y no tienen el afecto de sus padres. Qué mala decisión. Seguimos en Génesis, capítulo 19, verso 1, dice, después de que aconteció ya un tiempo, aquí está Lot bien asentado junto a su familia en Sodoma. Al caer la tarde llegaron los dos ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, así que al verlos se levantó a recibirlos. Se inclinó hasta el suelo y dijo, señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo y pasen allí la noche. Algunos aspectos para nuestra consideración. Estaba sentado a la puerta de la ciudad, dice Lot. Y el estar sentado en la puerta de una ciudad era algo que solamente, según la tradición de aquel tiempo, era un aspecto reservado para personajes importantes. La gente más importante de la ciudad estaba ahí, a la puerta de la ciudad. Ellos eran, qué sé yo, la gente rica y famosa. Y Lot estaba entre ellos. Lot había encontrado y alcanzado tener gran influencia en Sodoma. Se sentía importante porque obviamente era un hombre que tenía muchas riquezas.
El verdadero cristiano no debe buscar la gloria ni el reconocimiento del mundo. Amén. No debemos imitar nosotros a Job o a Lot más bien en esto, amados hermanos. No podemos ni debemos buscar la gloria y el reconocimiento del mundo, sino la única gloria que tenemos que buscar es la gloria de Dios. Amén. El único intento desesperado nuestro cada día es de buscar y buscar y buscar a Dios. Porque solamente Él levantará a los que se humillan y exaltará a aquellos que tienen ese corazón arrepentido delante de Él. De lo contrario, dice la palabra que Él humilla a los que se exaltan a sí mismos. Sigamos en Génesis, leyendo rápido esta historia, conociendo lo que pasó con este hombre llamado Lot. Vayamos hasta el capítulo 19, versos 4 al 8, dice: pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Lot salió hasta la puerta para hablar con ellos, pero cerró la puerta tras sí y les dijo: hermanos míos, yo les ruego no cometer tal maldad. Yo tengo aquí 2 hijas mías que no han conocido varón. Voy a sacarlas a ustedes, y ustedes podrán hacer con ellas lo mejor que les parezca. Pero estos varones no les, pues les decía, estos varones no les hagan nada, pues han venido a refugiarse bajo mi tejado. Obviamente era un buen huésped que estaba velando, estaba protegiendo la vida de estos 2 hombres que habían entrado bajo el techo de su casa, y no eran cualquier hombre, no eran hombres comunes, eran ángeles de Dios a los que Él había protegido en su casa. Pero una vez más vemos aquí una decisión desacertada. Si bien manifestaba ese corazón protector de sus huéspedes, al mismo tiempo quería aventar a sus hijas a los sodomitas. Y dice la palabra que estas eran mujeres vírgenes y que además estaban comprometidas en matrimonio. ¿Qué quería hacer Lot con ellas? Entregar a los sodomitas. Otra decisión desacertada de Lot. Hasta aquí vamos sumando muchas decisiones desacertadas. Pensemos en las muchas que nosotros hemos cometido. Decisiones desacertadas en nuestras vidas. ¿Por qué Lot no pensó en invocar el nombre de su Dios? ¿Por qué no oró? ¿Por qué no buscó a Dios? ¿Por qué no se refugió en Dios? Porque estaba viviendo en una sociedad que no buscaba a Dios. Ya la influencia del medio tal vez había hecho que su corazón no se ocupe en las cosas de Dios, ni esté pensando como una de las primeras alternativas en un gran tiempo de dificultad buscar a Dios. No, eso no había en la mente de Job ni en el corazón de Lot, más bien. No estaba entre sus prioridades. Muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles y lo primero que hacemos es buscar simplemente alternativas que no son las adecuadas. Buscamos, tocamos muchas puertas, pero no tocamos la principal, que es la oración, que es buscar a Dios, que es postrarnos delante de Él, humillarnos delante de Él, buscar una respuesta de parte de Dios. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos simplemente llenos del mundo. La cabeza, el corazón está lleno de las cosas, están llenas, ¿no es cierto?, nuestras cabecitas de las cosas del mundo, pero no de Dios, no de su palabra. Por eso no consideramos a Dios como nuestra primera alternativa. Sigamos en Génesis, versos 9 y 10, dice así del capítulo 19. Pero ellos respondieron, los sodomitas respondieron: hazte a un lado. Y añadieron: este extranjero vino a vivir entre nosotros y ahora quiere erigirse en juez. Pues te va a ir peor que a ellos. Y trataron a Lot con gran violencia y se acercaron para derribar la puerta. Entonces los varones extendieron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Luego cerraron la puerta. No se olviden que estos eran ángeles. ¿Cómo extendieron la mano? ¿Cómo hacerlo? Solamente con esa fuerza
con esa naturaleza que tienen los ángeles, ¿verdad? Lo rescataron ahí a Lot. ¿Qué dijeron los sodomitas? Le dijeron a Lot, no nos gustan tus hijas, somos sodomitas. Queremos tener relaciones sexuales con esos hombres que están en tu casa. Hicieron gran violencia contra Lot, dice. Querían romper la puerta de su casa. Lamentablemente Satanás ha roto las puertas de muchas casas. Lamentablemente, habrá que decir. Rompió muchas puertas de las casas de los cristianos. Y está destruyendo a nuestra familia. Está destruyendo a nuestros hijos. Por eso realmente tenemos que pensar y centrarnos en esto, amados hermanos, en la necesidad de elegir no lo fácil, sino lo correcto. Amén. Estamos ante esta situación. Lo fácil siempre te va a llevar a sufrir terribles consecuencias, como las que estamos viendo a través de la vida de Lot. Como padres cristianos nosotros debemos hacer siempre lo correcto antes que lo fácil. Haz lo correcto antes que lo fácil. Amén. Piensa en esto. No estés buscando la solución fácil. No busques el escape fácil. Haz lo correcto, aunque esto te cueste mucho más trabajo, pero haz lo correcto. Quédate en Canaán, que es el lugar de humillación y de quebranto. Quédate allí. No es lo más fácil. No es algo en lo que tal vez te vas a deleitar, pero ese es el lugar apropiado para aprender las lecciones de vida que Dios tiene que darnos. Amén. Allí Dios te va a instruir, allí Dios te va a forjar, allí en ese lugar de sufrimiento y de quebranto, Dios hará de ti esa mujer que tiene que ser conforme al deseo de Dios, hará de ti ese hombre que Dios quiere hacer conforme al deseo que hay en su corazón. Amén. Pero elige quedarte en ese lugar, en el lugar correcto. Dice la palabra en Mateo 23, verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú decides quedarte en Canaán, serás enaltecido por Dios. En esa tierra de humillación, en esa tierra de quebranto, Dios te enaltecerá. Dios hará la obra que tenga que hacer en ti. Recuerden, Dios es el alfarero, nosotros solamente somos el barro y Él está formándonos a su agrado conforme a todo lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Dios nos ha llamado con un propósito, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estemos en el vientre de nuestra madre, Dios tenía un propósito para nosotros y Él está forjando y Él quiere forjar y formar en nosotros ese carácter suyo. Pero tenemos que hacer lo correcto, no lo fácil. Génesis sigue diciéndonos, otra vez volvamos a la historia de Lot. Génesis 19, 15 al 16. Al rayar el alba, los ángeles apuraban a Lot y le decían, levántate y llévate a tu mujer y a tus 2 hijas que tienes aquí para que no mueras cuando esta ciudad sea castigada. Pero como él se tardaba, los varones lo tomaron de la mano y junto con su mujer y sus 2 hijas, lo sacaron de la ciudad y lo pusieron fuera de ella conforme a la misericordia que el Señor tuvo de él. ¿Por qué se detuvo Lot? ¿Por qué se tardaba? Ya el juicio estaba por caer sobre Sodoma. El fuego del cielo iba a destruir totalmente y Lot todavía ahí quedándose. ¿Qué es lo que lo detuvo a Lot? Porque tenía obviamente muchas posesiones en Sodoma. Tenía muchas cosas. Pero qué misericordioso y clemente es el Señor, ¿verdad? Que a pesar de ese corazoncito bien arraigado en Sodoma, vienen los ángeles y tienen que agarrarle de las manos y sacarlo literalmente. Dios nos libra como a Lot de muchas consecuencias de nuestras malas decisiones. Muchas veces Dios viene en el rescate, tiene que mandar a sus ángeles y rescatarnos de situaciones realmente malas. Situaciones que estamos viviendo a consecuencia de nuestras malas decisiones. Dios en su misericordia nos pone a salvo. Una y otra vez Él lo está haciendo, amados hermanos. ¿Cuántas veces pueden ustedes identificar que Dios los rescató en su misericordia? Tomaron la decisión la peor que podían haber hecho.
pero Dios en su misericordia lo rescató. Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una vez más, el corazón siempre va a mirar hacia aquellas cosas que pone como tesoro en su vida. Dice la palabra, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de la mujer de Lot? En Sodoma. Y miró allí. Y dice que se convirtió en estatua de sal. Miró atrás y algo más, algo particular este día que también tiene que sacudir las estructuras de todos los hombres. Dice entonces la mujer miró a espaldas de Lot, a espaldas de su marido. Qué tremendo, ¿verdad? Varones cuidan a sus esposas o a espaldas suyas están haciendo cosas que no tienen que hacer. ¿Estamos realmente cuidando? Espiritualmente estamos cuidando, velando por ellas. Más vale que así sea. Sigamos en Génesis 19:30, dice, pero Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar, así que salió de allí y se fue al monte, y allí se quedó a vivir en una cueva junto con sus 2 hijas. Y la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre es anciano, y ya no hay en él y ya no hay en la tierra más bien ningún hombre que se allegue a nosotras, como es costumbre de toda la tierra. Vamos a darle vino a nuestro padre para que lo beba, y luego nos acostaremos con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Esa misma noche le dieron de beber vino a su padre, y la mayor fue y se acostó con él, pero él no supo cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, las influencias de las mayores. ¿Qué le dijo? Como sabes, anoche yo dormí con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche para que ahora vayas tú y te acuestes con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Y esa noche también le dieron a beber vino a su padre, y la menor fue y se acostó con él, pero él tampoco supo cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Así las 2 hijas de Lot concibieron de parte de su padre. La mayor tuvo un hijo y le puso por nombre Moab, que hasta el día de hoy es el padre de los moabitas. También la menor tuvo un hijo y le puso por nombre Ben-Amí, que hasta el día de hoy es el padre de los amonitas. Estamos aquí ante la peor consecuencia de la decisión de Lot, ¿verdad? La peor, la más trágica de las consecuencias de la decisión. Las hijas de Lot cometiendo un acto pecaminoso de incesto. ¡Wow! ¡Qué mala decisión! El padre siempre aprende los oficios, o los hijos más bien aprenden los oficios de los padres, ¿no? Las hijas aprendieron el oficio de tomar malas decisiones. Están simplemente repitiendo lo mismo que su padre hizo. Estas niñas vieron todo lo que hacía su padre y empezaron a tomar decisiones similares. Y algo tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció realmente con este suceso tan funesto que estamos viendo y que la Escritura nos lo demuestra o nos los muestra de manera tan clara, sin esconder absolutamente nada? ¿Saben qué, amados? Las cosas malas que acontecen no acontecen de la noche a la mañana. Las cosas malas acontecen en un proceso de tiempo. Amén. Son cosas que se van acumulando en el transcurso del tiempo. Y estas niñas vivieron bajo la influencia de una cultura pecaminosa en sumo grado, como era la cultura de Sodoma y Gomorra. Amén. Allí vivieron, en Sodoma vivieron. De Sodoma aprendieron todo. Esa fue su escuela. Como Lot era rico, seguramente les puso televisión por cable a cada uno, ¿no es cierto?, una pantalla grande en sus dormitorios, conexión de internet, sus tablets, sus teléfonos, a cada una. Tenían todo. Podían consumir lo que ellas querían de Sodoma. Podían meter a su corazón todo tipo de cosas que no eran convenientes para ellas. Este padre decía, como muchos padres en ese tiempo, no, a los hijos hay que darles lo mejor.
y vamos a darles todo. Nosotros sufrimos, nosotros no teníamos esto y esto, pero a los hijos nuestros tenemos que darles de todo. Y Lot les dio de todo. Y así es como ellas crecieron, con un corazón que tenía de todo menos a Dios, menos la palabra del Señor. Ellas podían jugar los videojuegos que deseaban. No había control de padres en esta casa. Hacían lo que deseaban ellas. Realmente tenían lo que su corazón deseaba. Y lamentablemente su corazón estaba lleno de pecado. Y eso es lo que tenían. Y el verso 38 dice que la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Moab significa un hombre precioso, pero también significa del padre de su madre. Vale decir, el hijo de su abuelo. Ese era Moab. Y la menor concibió también un hijo que se llamó Ben-Amí, hijo de su pueblo. ¿Hijo de qué? De Sodoma. Hijo de su pueblo. Y es el padre de los amonitas, dice la palabra. Y saben que los descendientes de Lot fueron la peor pesadilla que tuvo Israel. Los enemigos más acérrimos de Israel eran descendientes de Lot, de este hombre que tomó brillantes decisiones en su vida, entre comillas, habrá que decir, ¿verdad? Vayamos a 2 Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 3, dice: tiempo después los moabitas y los amonitas, ¿quiénes? Los moabitas y los amonitas, descendientes de Lot, y algunos de los meonitas declararon la guerra a Josafat. Josafat era el rey de Israel. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército. Ya están en Gesesón Tamar, es decir, en Engadi. Y lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. ¿Quiénes eran los ejércitos que estaban atemorizando a este rey de Israel? ¿Quiénes? Los descendientes de Lot. Aquí estaban los moabitas y los amonitas. Y según la Escritura, Israel nunca pudo conquistar a estos enemigos. Luchó y luchó, pero nunca pudo conquistarlos. Las consecuencias de nuestras decisiones a veces son irreversibles. A veces. Por eso realmente tenemos que tomar muy en serio este tema este día, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomemos, porque a veces no tienen vuelta, no hay forma de conquistarlas. Dios en su misericordia, les dije, de muchas nos rescata, nos saca, pero algunas ahí van a estar, siendo ese aguijón para nuestra carne. Si terminamos aquí la prédica, todos vamos a estar totalmente devastados, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que es clemente y misericordioso. En su soberanía Dios hizo algo maravilloso. ¿Saben qué? En su soberanía Dios sacó a Ruth de Moab y la llevó a Israel. Allá se convirtió en la bisabuela del rey David, de cuya descendencia vino nuestro Salvador. Amén. Amén, amados. Esto debe llenar de esperanza nuestros corazones, esto debe llenar de fe nuestros corazones. En Dios siempre tendremos esperanza. Pero solamente Él está esperando también de nosotros que hagamos decisiones correctas, que hagamos las decisiones apropiadas. Vayamos a Ruth, capítulo 4, versos 13 al 16, dice, 13 y 16 más bien, dice: así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Y más adelante dice, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé, que fue padre de David. Las bendiciones de Dios son posibles definitivamente si nosotros tenemos un corazón obediente a Dios. Son posibles. Todas las bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia, amados hermanos. Como Padre que es Dios, anhela bendecir nuestras vidas. Pero Él desea que tú seas obediente.
que tengas un corazón obediente a sus mandamientos, a su palabra. No siempre es lo fácil, pero es lo correcto. Amén. No es el camino más fácil, pero es el camino correcto. Ruth, por cierto, hizo una buena decisión, una correcta decisión. Dejó Moab para ir hasta Israel con su suegra Noemí. Y dice en Ruth capítulo 1, verso 16, pero Ruth le respondió a Noemí, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Siempre podemos elegir hacer lo correcto. Y Ruth hizo la decisión más correcta aquel día. Ella tenía la opción de quedarse en Moab, que era su pueblo, y dejarla partir a su suegra Noemí sola. Pero ella dijo algo e hizo algo importante aquel día. Tomó la decisión más correcta. Ella dijo, no me pidas que te deje sola. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos de ustedes este día quisieran hacer ese mismo compromiso, ese mismo pacto, esa misma decisión que tomó aquel día Ruth de decir, Dios, quiero que tú seas mi Dios? Señor, tu pueblo quiero que sea mi pueblo. Amén. Y donde quiera que tú vayas conmigo, allí estaré. Donde quiera, Señor, yo iré contigo. Un hombre llamado Moisés le dijo al Señor, no quiero salir, no quiero ir, si tu presencia no va conmigo. Es el corazón que tenemos que tener para Dios, amados hermanos, mucho más viviendo estos tiempos finales. No podemos tomar decisiones equivocadas, no podemos tomar decisiones incorrectas, desacertadas en nuestras vidas. Debemos hacer lo correcto. Amén. Y este día estamos ante una decisión, principalmente aquellas personas que no lo hicieron antes. Pensando en todo el mensaje de hoy, siempre podemos elegir hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren elegir vivir por Cristo y para Cristo? ¿Alguien decide este día, alguien toma esa decisión de vivir por Cristo y para Cristo? ¿Puedo escuchar un amén más fuerte? Amén. ¿Cuántos quieren este día vivir por Cristo y para Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren elegir a Cristo tener en su corazón? Amén. No esperes ni un día más porque mañana puede ser tarde. Haz decisiones pero correctas en tu vida, haz decisiones acertadas en tu vida, y este es un día especial, este es un momento especial. Quiero invitarles a que se pongan en pie y vamos a orar. Ponte cuentas con Dios, tú que tal vez tomaste decisiones equivocadas en tu vida. Simplemente ponte cuentas con Dios este momento y pide perdón al Señor. Y para ti este día que no tienes a Cristo en tu corazón, es un momento importante. Este es el momento en el que tienes que elegir hacer lo correcto. Este día elige dar tu vida a Cristo. Elige entregar tu vida a Jesucristo. Elige permitirle a Cristo morar en tu corazón y ser el Señor y suficiente Salvador de tu vida.